Vamos a leer en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo que por excelencia habla de la resurrección del Señor. Vamos a leer los primeros 8 versículos y después del 12 al 20. Primera de Corintios 15, del 1 al 8 y del 12 al 20. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y va a ser nuestro hermano, el pastor de esta iglesia, el señor Burr, el que nos va a dirigir este mensaje. Tal y como el apóstol Pablo nos dice en este texto que acabamos de leer, la resurrección de Jesucristo es una pieza absolutamente esencial en el conjunto del evangelio cristiano. Si quitas esta pieza, todo se derrumba, no hay evangelio válido. Por supuesto, el Evangelio se centra en la obra que realizó Cristo cuando murió en la cruz. Y por lo tanto predicamos a Jesús crucificado. Pero su muerte en la cruz, el significado de esta muerte, no queda vindicada ni demostrada sin la resurrección. Y como dice Pablo, si realmente no resucitó, entonces podemos considerar que el Evangelio no vale nada y que todo ha sido un engaño. Hemos seguido una enseñanza equivocada. Aún estamos en nuestros pecados y no vale la pena seguir. Nosotros en esta mañana hemos estado cantando y celebrando juntos esta resurrección de Jesucristo.
Pero hoy, y si el Señor lo permite, la semana que viene, yo quiero considerar con vosotros este tema, preguntándonos si es posible, viable, en pleno siglo XX, seguir creyendo en un Jesús que resucitó de los muertos y aún vive. Y no solamente vive, sino vive como el Señor de la vida. Hoy lo que vamos a hacer sencillamente es mirar los hechos tal y como los evangelios nos los narran. Y la semana que viene considerar juntos algo de la polémica que ha habido históricamente en torno a estos hechos. Reanudamos pues nuestra consideración de la pasión y triunfo del Señor Jesucristo en aquel momento en que las mujeres se dirigen un domingo por la mañana al sepulcro donde han enterrado a Jesús el viernes por la noche. Para los judíos, los días empezaban y acababan no a medianoche como para nosotros, sino al anochecer. Al ponerse el sol ya comenzaba para ellos otro día. Y por lo tanto el día de reposo, cuando los judíos tenían que quedarse en casa y no podían dedicarse a los trabajos ni a las cosas habituales, acabó el sábado al anochecer. Y fue a partir de aquellas horas, en aquel entonces como hoy en día en las comunidades judías, que abren otra vez las tiendas el sábado por la noche, y entonces puedes salir a hacer tus compras. Y por Marcos capítulo 16, versículo 1, entendemos que fue en aquel momento que las mujeres que no habían tenido oportunidad ni ocasión de hacerlo antes, pudieron ir a las tiendas para buscar aquello que era necesario para preparar los perfumes y aromas para ungir el cuerpo de Cristo. Cuando pasó el día de reposo, dice Marcos, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Llevaron estas cosas a casa aquel sábado por la noche. Allí mezclaron, yo no tengo ni idea de cómo es esto, y supongo que nadie aquí tiene estos artes dominados, pero allí mezclaron estos perfumes para preparar el ungüento para ir al día siguiente, a primera hora, al sepulcro. Juan nos indica que salieron cuando aún era oscuro. Marcos, que llegaron al sepulcro cuando el sol acababa de salir. Y esto nos recuerda que el aposento alto, donde al menos estaban los discípulos y probablemente las mujeres, si no en el mismo edificio, al menos en aquel vecindario, estaba justamente al otro extremo de la ciudad que el sepulcro, y para llegar desde el aposento al sepulcro tendrían que pasar por toda la ciudad en medio de aquellos callejones estrechos y difíciles de pasar. Solo es cuando estas mujeres van de camino que de repente recuerdan que delante tienen un problema. ¿Cómo van a poder entrar en el sepulcro? ¿Quién va a mover la gran piedra que tapa la entrada del sepulcro? Y la sola preocupación de estas mujeres en este sentido nos da una idea del tamaño y el peso de aquella piedra que estaba delante de la entrada. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero por supuesto no necesitaban tener esta preocupación, porque cuando llegan al sepulcro, he aquí que la piedra no está en su lugar. Y las mujeres se van acercando asustadas a la entrada. ¿Qué les espera?
¿A qué se debe esto? ¿Han intervenido las autoridades judías? ¿Qué pueden esperar encontrar dentro del sepulcro? Podemos imaginar que empiezan a imaginar muchas cosas diversas. Y aquí nos encontramos con que cada evangelista nos da una versión ligeramente diferente de lo que entonces ocurrió. Desde luego no es que haya contradicción entre ellos. Supongo que podemos entender que cada evangelista está recogiendo la versión vivida por alguna de estas mujeres. Así pues, en Mateo, según Mateo, ellas se encuentran con un ángel cuyo aspecto era como el relámpago, con vestido blanco, que estaba sentado sobre la piedra y por lo tanto el ángel estaba fuera del sepulcro. Entendemos que la piedra había sido sacudida por un terremoto y podemos imaginar, por lo tanto, que esta piedra tan inmensa ha salido de su carril, se ha tumbado al suelo allí fuera del sepulcro y allí está el ángel sentado sobre la piedra. En cambio, Marcos nos habla de un joven vestido de blanco que las mujeres ven dentro del sepulcro. Lucas nos habla de dos varones con vestidos resplandecientes. Puesto que las mujeres ya han entrado dentro del sepulcro, podemos suponer que estos dos varones también están dentro del sepulcro y que aparecen repentinamente, inesperadamente. Se pararon, se nos dice el texto, junto a ellas. Y Juan nos habla de dos también, dos ángeles con vestiduras blancas, sentados dentro del sepulcro, uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora, ¿cómo reconciliar todas estas cuatro versiones de los hechos? Vuelvo a decir que no creo que se trate de contradicciones, sino que las mujeres están describiendo cada una lo que ella vivió. Sin duda alguna había dos ángeles, o incluso quizás más. Ni Mateo ni Marcos, que hablan de uno, hablan de solo uno. Sí que hablan de un ángel, pero no dicen que no hubiese más de uno. Sencillamente su narración corresponde a lo que una de las mujeres vivió y recordó unos años después. Y no necesariamente estas mujeres habrán visto todas ellas exactamente lo mismo, porque si imaginamos que allí va un grupo de mujeres, ¿cuál habrá sido la diversidad de reacciones entre ellas cuando se dieron cuenta de que la piedra no estaba en su lugar? Yo me imagino que algunas habrán sentido una fuerte reticencia, casi se habrán quedado paradas allí sin atreverse a acercarse más, mientras otras habrán ido corriendo para ver lo que pasa. O sea, podemos imaginar una diversidad de reacciones. Algunas habrán entrado de inmediato en el sepulcro, otras, más temerosas, se habrán quedado fuera por no saber lo que les esperaba dentro del sepulcro. Tampoco debemos pensar que los ángeles estuviesen parados en un solo lugar durante la conversación posterior que tienen con las mujeres. Si había efectivamente mujeres tanto dentro como fuera del sepulcro, es del todo posible que uno de aquellos dos ángeles que inicialmente estaba dentro del sepulcro haya salido para hablar a las que estaban fuera, ¿no? Lucas nos indica que hablaban los dos ángeles y los dos comunicaban el mensaje de la resurrección, lo cual sería innecesario si todas las mujeres estaban juntas en un bloque, basta con que uno de los ángeles habla. Yo no estoy diciendo que esto es efectivamente lo que ocurrió, sencillamente estoy proponiendo cómo podría haber ocurrido a fin de reconciliar estas diferentes versiones. Me imagino que otros de nosotros podríamos imaginar otras soluciones en este sentido.
De lo que se trata, evidentemente, es de esto, que cada cual está dando su descripción de lo que ocurrió en aquel día, pero evidentemente si tú eres una mujer de las reticentes que te has quedado más atrás, pues no puedes dar fe de lo que de inmediato otras vieron dentro del sepulcro. Tienes que limitarte a lo que tú misma has vivido. Porque ¿quiénes eran estas mujeres? Y nuevamente aquí, leyendo las diferentes versiones, a la primera vista nos sorprende. Por ejemplo, leyendo el Evangelio de Juan, recibimos la impresión de que solo estuvo allí María Magdalena. O sea, Juan capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Si este fuese el único texto que tuviésemos, no habríamos pensado siquiera en la presencia de otras mujeres juntamente con ella. Lo que ocurre es que Juan está citando para nosotros el testimonio de María Magdalena. Me imagino que ella le habrá dicho a Juan años después, pues en conversación, pues lo que yo viví, para refrescarte la memoria, porque Juan ya lo sabía, era que yo fui a primera hora de la mañana y vi esto y aquello. Y Juan lo transmite así, pues María Magdalena fue y vio, y ella no hace mención de las otras mujeres, sencillamente está dando su propio testimonio, y Juan, por lo tanto, tampoco las menciona, pero esto no quiere decir que no hayan estado presentes. Mateo, en cambio, habla de dos mujeres, María Magdalena y la otra María. Probablemente María llamada la madre de Jacobo en otros lugares. Marcos habla de tres. María Magdalena, la otra María y Salomé. Y Lucas habla de todo un grupo. María Magdalena, la otra María, Juana y las demás. Por lo tanto, había al menos 5 mujeres allí y creo que podemos imaginar que probablemente hasta unas 10. Hay esta diversidad, pero no, vuelvo a insistir, aquí no se trata de contradicciones entre el texto, sino de la aportación de cada uno conforme a lo que vivió. Y cuando un evangelio nos habla de 2 mujeres o de 3, vuelvo a decir, no dice que solo había 2 mujeres, ni que solo había 3, sino que nos está dando una información parcial conforme al testimonio de cada testigo. Y todas estas mujeres, el testimonio de ellas está en armonía en cuanto a cuál es el mensaje de estos ángeles. En primer lugar, los ángeles insisten, el cadáver de Jesús no está aquí. Pasad a ver, no está aquí. No hay ni rasgo de este cadáver. Veremos más adelante la importancia de este énfasis. En segundo lugar, no está aquí porque ha resucitado. No es porque otros lo hayan llevado, sino porque Él mismo ha resucitado. En tercer lugar, avisan a las mujeres que esta resurrección no debería ser motivo de sorpresa para ellas, porque Jesús mismo antes de morir les había dicho que iba a ocurrir así. Luego los ángeles les dicen que tienen que ser ellas portavoces de esta noticia ante los demás discípulos y que también deben decir a los discípulos que se vayan a Galilea porque Jesús se va a encontrar con ellos allí. Este es el mensaje de los ángeles, un mensaje que encontramos en los diferentes evangelios, aunque no todos ellos tienen todos estos detalles, pero hay una plena armonía en cuanto a este anuncio. Pues muy bien, decimos nosotros, y si estuviese aquí un ángel esta mañana con vestidos que parecen un relámpago, que nos anunciara la resurrección de Jesús, pues nosotros también creeríamos su palabra. Pero yo no creo que Dios nos vaya a enviar ningún ángel aquí esta mañana.
no porque Él no sea poderoso para poder hacerlo, sino porque el carácter del Evangelio que predicamos, de nuestra naturaleza humana y de la fe que Dios quiere que manifestemos en Él y en su palabra, exige que lleguemos a Él no por medio de coacciones contra las cuales no tenemos ni opción, sino llamados, convencidos, pero creyendo. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, tenemos todas las evidencias que necesitamos válidamente para creer en la resurrección de Jesucristo. Dice Juan, y precisamente al concluir una serie de evidencias en torno a la resurrección, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De nuestra reacción ante estas evidencias y todo lo que estamos diciendo, pues depende la vida, el don de la vida eterna. Según cómo reaccionamos nosotros con incredulidad o con fe ante las evidencias de la resurrección de Jesucristo, participaremos o no en esta vida de resurrección. Ahora, como decíamos la semana pasada, las evidencias principales a favor de la resurrección de Jesús se pueden resumir en dos. En primer lugar está la evidencia del sepulcro vacío. Esta evidencia constituye un hecho objetivo que podía ser muy bien investigado por cualquiera de los contemporáneos de los discípulos y que los judíos nunca pudieron negar: el sepulcro vacío. Y en segundo lugar tenemos la evidencia de las apariciones personales de Jesús a sus discípulos, hechos igualmente históricos y cuyo testimonio podemos investigar en las páginas del Nuevo Testamento, pero que tienen algo más de subjetivo, es decir, que podrían ser explicadas como alucinaciones si no fuera por el otro hecho objetivo del sepulcro vacío. Vamos a mirar entonces estas dos evidencias tal y como aparecen en el texto del Nuevo Testamento. En primer lugar, el sepulcro vacío. Es curioso, no sé si os habéis fijado en ello. Jesús no empezó a aparecer de inmediato a los discípulos después de la resurrección. Es como si Él quisiera que primero asimilasen el hecho del sepulcro vacío. Y hay bastante insistencia sobre esto en el texto de todos los evangelios, los 4. En Mateo y Marcos esta insistencia viene en torno a las mujeres. Por ejemplo, en Mateo 28, versículo 5, el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y podría haber acabado aquí, pero el ángel sigue: venid, pasad, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vosotras que hace 2 días estabais aquí y desde fuera mirasteis para enteraros de dónde estaba enterrado, ahora examinad otra vez este mismo lugar, ved el lugar. Digo que esta insistencia a mí me resulta interesante. En Marcos encontramos lo mismo. No vamos a leerlo porque es casi textualmente igual a Mateo.
En Lucas y Juan, sin embargo, esta insistencia viene en torno a la experiencia que tuvieron Pedro y Juan cuando fueron corriendo al sepulcro. Lucas nos lo dice en el capítulo 24, versículo 12. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y Juan, por supuesto, nos da esta misma información, pero con bastante más detalle. En el capítulo 20, versículo 3, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Veis la insistencia del vocabulario, del lenguaje? Vieron los lienzos, el espacio, el lugar. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. Podemos preguntarnos, ahora que estamos sobre esto, ¿por qué removió el ángel la piedra? Desde luego no para que Jesús pudiese salir del sepulcro. En su cuerpo resucitado, las paredes, las puertas, no eran ningún problema para él. En dos ocasiones, en Juan 20, versículos 19 y 26, Jesús apareció de repente en el aposento alto y en ambas ocasiones los discípulos tuvieron un gran susto porque las puertas estaban bien cerradas con cerrojo puesto por temor a los judíos. El ángel no quitó la piedra para que Jesús pudiese salir, sino para que los discípulos pudiesen entrar y ver. El Nuevo Testamento concede una importancia enorme al hecho del sepulcro vacío. ¿Y por qué es así? ¿Por qué la importancia de este orden? Primero, la tumba vacía. Segundo, las apariciones de Jesús. Os propongo que es así porque Dios suele actuar así. Lejos sea de mí ponerle límites a las actuaciones de Dios, pero creo que vemos aquí un principio que podemos identificar en muchas ocasiones en su actuación. Dios suele actuar así en su revelación a los hombres. Primero, nos habla a través de lo objetivo, lo racional, lo que está allí, lo que podemos examinar, lo que está abierto a todo ser humano que quiera investigarlo. Y solo es después que Él confirma lo racional, lo objetivo, con lo subjetivo y lo experimental. Conforme a cómo respondemos ante la evidencia objetiva, entonces Dios interviene de otras maneras subjetivas en nuestra experiencia. Si nuestra fe se fundamentara en lo subjetivo, en lo experimental, en lo emocional, sería una fe muy endeble. Y nada más marcharse la emoción, nada más desvanecerse en el pasado la experiencia, desaparecería también la fe. Y supongo que muchos de nosotros hemos visto ejemplos de esto en diferentes personas, cuya fe ha sido una fe nutrida solamente por lo experimental y lo emocional, sin una base sólida de hechos examinados fríamente. Entendedme, supongo que de ninguno de estos temas podemos hablar con total frialdad. Hay emoción y hay lugar adecuado y necesario para la emoción en todos estos temas que estamos tratando.
Pero Dios no quiere que nuestra fe descanse, se fundamente sobre esta dimensión subjetiva y emocional. Podemos imaginar la situación si después de unas semanas algún incrédulo hubiese hablado con alguno de los discípulos o con una de las mujeres diciendo: mira, lo que pasa es que tú estás muy cansado, has vivido unos días de un estrés tremendo y por lo tanto no debes fiarte de lo que has vivido porque el ser humano es muy complicado y en estas condiciones de cansancio y de estrés no debe extrañarte si has visto alucinaciones y si lo que has soñado te ha parecido real. Porque yo me imagino que la experiencia de los discípulos en estos días tenía algo de surreal y que en más de una ocasión se habrán preguntado: pues ¿estamos soñando o estamos despiertos? El incrédulo les diría: mira, lo que habéis visto no son más que proyecciones de vuestra propia imaginación en unos momentos de una tensión tremenda. Pero allí está el sepulcro vacío. Allí están los lienzos. ¿Qué haces con ellos? Algo objetivo, inamovible, incuestionable. Y esta es la primera evidencia que el Nuevo Testamento nos invita a contemplar en torno a estas cuestiones. La piedra removida, el cadáver desaparecido, los lienzos que aún están allí, el sepulcro vacío. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estas evidencias? En segundo lugar, las apariciones. Podemos identificar al menos unas 10. El número es aproximado porque algunas referencias en el Nuevo Testamento son tan escuetas que podrían referirse a otras narraciones dadas en más detalle en otro lugar, o podrían ser referencias a una aparición completamente diferente, y por esto no podemos determinar el número exacto. Pero vayamos a repasar rápidamente esta lista de unas 10 apariciones. En primer lugar, la aparición a María Magdalena. Marcos, en el capítulo 16, versículo 9, nos asegura que esta fue la primera aparición de Jesús, aunque algunos sabréis que este texto, a partir del versículo 9 de Marcos 16, no es un texto muy de fiar, porque no aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos, y toda esta última parte del capítulo 16 de Marcos probablemente es una adición posterior de poco valor, excepto en la medida en la que refleja el criterio de la Iglesia unas generaciones después de los apóstoles en cuanto a lo que ocurrió, y allí dice explícitamente que fue primeramente a María Magdalena que Jesús apareció. Sin embargo, por la versión que Juan nos da en el capítulo 20, una versión amplia de esta aparición, sabemos que ocurrió después de que las mujeres hubiesen avisado a los discípulos, después de que Pedro y Juan hubiesen ido a ver el sepulcro vacío. Y sin embargo, si miráis en Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10, nos da la impresión de que hubo una aparición anterior a las mujeres antes de que ellas hubiesen dado este aviso a los discípulos. Yo no quiero complicaros la vida con tantas interpretaciones y maneras de intentar reconciliar diferentes textos. Voy a decir cuál es, por lo tanto, mi sentir en cuanto a esto, y luego, si tenéis más interés, podemos investigarlo más en otra ocasión. Creo que no se trata el texto de Mateo 28 de otra aparición diferente, sino a una aparición de Jesús
en torno a esta aparición mencionada en Juan 20 a María Magdalena. Es cierto que Mateo habla de mujeres y Juan solo habla de María Magdalena, pero ya hemos dicho en torno a la versión de Juan que él está utilizando el singular por cuanto está dándonos precisamente el testimonio de María Magdalena. Aunque es cierto que en Juan Jesús dirige palabras personales a María, no quiere decir necesariamente que no hubiesen estado presentes otras mujeres también. Ahora, si Mateo 28, versículos 9 y 10, esta aparición a las mujeres hubiese ocurrido antes de la visita de Pedro y Juan a la tumba, entonces, sin duda alguna, el informe que habrían dado las mujeres a los discípulos no habría sido tanto un informe sobre el sepulcro vacío como sobre esta aparición. Las mujeres habrían ido corriendo a los discípulos, no para decir el sepulcro está vacío, sino nosotras hemos visto al Señor. Y sin embargo no hicieron esto. No hicieron esto porque ni se registra que lo hayan dicho, y vemos explícitamente en el caso de los dos discípulos que van camino a Emaús, que conocen el informe de las mujeres, conocen el informe dado por Juan y Pedro cuando vuelven del sepulcro, pero nada saben acerca de ninguna aparición de Jesús. Y sin embargo estamos ante la dificultad de que nuestra versión de Mateo dice explícitamente: mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro. Solución. Sencillamente estas palabras no están en los mejores manuscritos. Y fue para mí todo un alivio cuando lo descubrí, porque yo estaba dando vuelta tras vuelta, intentando reconciliar estos textos y intentando ver cómo fuese posible que Jesús apareció a las mujeres cuando iban camino hacia los discípulos y sin embargo no dicen nada a los discípulos, etc. Y luego cuando me enteré de que en las versiones antiguas del Nuevo Testamento, del texto griego, estas palabras no aparecen y son una adición posterior por algún escriba que quería aclarar conceptos y de hecho lo que hizo fue confundir totalmente los conceptos, pues fue un alivio. Así que la última parte del versículo 8 de Mateo 28, si tenéis la versión del 60, os invito a tachar esta frase porque no debe estar allí. Si tenéis versiones más modernas, veréis que no está allí. De hecho. Y entonces comprendemos que Mateo no dice explícitamente que la aparición de Jesús haya sido a las mujeres cuando iban a informar a los discípulos. Mateo, por supuesto, está resumiendo muchísimo las apariciones de Jesús. Esto se ve clarísimamente si se lee todo el texto de Mateo. Y tenemos que suponer entre el versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 28 de Mateo un espacio en el cual Pedro y Juan han ido al sepulcro y las mujeres algunas de ellas, les han seguido otra vez. Y ahora se encuentran algunas de esas mujeres, entre ellas María Magdalena, en el vecindario del sepulcro cuando, después de la visita de Pedro y Juan, Jesús les aparece y les habla tal y como nos lo dice Mateo. Mientras tanto, Pedro y Juan han vuelto al aposento alto. Cleofás y su compañero estaban a punto de marcharse, se enteran del informe de Pedro y Juan, se van de viaje y solo es después cuando llegan otra vez las mujeres con la noticia de la aparición de Jesús. Bien, dejemos estas cosas complicadas de reconciliación de textos y vayamos hacia lo más sencillo. En primer lugar, Jesús aparece a las mujeres y a María Magdalena, y quizás juntamente con las otras mujeres, quizás por separado.
¿Por qué a ellas? Pues no lo sé. No lo sé seguro. Pero hemos visto su fidelidad en estos días anteriores. Ellas eran las únicas que no hubiesen abandonado a Jesús en los momentos críticos. Ellas estaban allí como testigos fieles, siervas fieles, en el momento de la crucifixión. Ellas estaban allí también en el momento del entierro. Ellas eran las que se habían preocupado por ir a comprar los perfumes para ungirle el cuerpo. Y solo por esto creo que es del todo apropiado que ellas sean las primeras en ver al Jesús resucitado. En otras palabras, nuestra devoción al Señor Jesucristo nunca es algo en vano. ¿Y por qué a María Magdalena? Por lo que sabemos de ella, era una mujer que había tocado fondo en cuanto a la miseria y bajeza de la condición humana. Una mujer poseída por 7 demonios. ¿Sabes lo que es esto? Una mujer que posiblemente, aunque hay debate aquí, haya practicado la prostitución. Una mujer liberada, salvada por Jesucristo, y que ahora ha demostrado su devoción hacia su Salvador. Y ahora ella es la que recibe esta primera aparición del Señor resucitado, como si con ello Jesús quisiera decirnos que no hay ningún pecador, por vil que sea, que no pueda tener un encuentro con el Cristo resucitado, con el Señor de la gloria. Bien, me he entretenido demasiado en esta primera aparición. Vayamos con más prisa. En segundo lugar, Jesús aparece a los discípulos, 2 discípulos que van camino a Emaús. Nuevamente este incidente es mencionado por aquel texto cuestionable de Marcos, pero tenemos una descripción amplísima en Lucas capítulo 24. Lucas, de hecho, solo nos menciona 2 apariciones de Jesús, esta y a los 11 en el aposento alto, pero con estas 2 le basta para decirnos todo lo que Él quiere comunicarnos acerca del significado y la importancia de la resurrección. Y de hecho, revivir este texto de Lucas, del camino a Emaús, es vivir una hermosa experiencia de ir desde la incredulidad, el escepticismo, la depresión y la derrota, hacia una convicción de plena seguridad en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Y aquí en Lucas 24, en medio de esta historia, encontramos todos aquellos elementos que necesitamos, que conducen a la fe. Ellos tienen ya un conocimiento de la tumba vacía, primer punto. Luego viene Jesús y empieza a razonarles con las Escrituras, la evidencia de la palabra de Dios desde el principio hasta el final. En tercer lugar, se les quita una venda de delante de los ojos, una obra sobrenatural, y sin esta obra difícilmente nadie puede venir a la fe. En cuarto lugar, al desaparecer esta venda, ellos ven al Señor mismo. Él está allí, presente con ellos, y le ven. No le habían reconocido, pero ahora le ven. En quinto lugar, reconocen el testimonio íntimo del Espíritu Santo. Mientras Él hablaba con ellos por el camino, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Y en sexto lugar, al volver a Jerusalén, reciben la confirmación de la experiencia y el testimonio de otros creyentes. Sí, nosotros también lo sabemos. El Señor ha resucitado y ha aparecido a Pedro.
Podríamos elaborar mucho estos 6 puntos y creo que podríamos identificarnos, cada uno de nosotros que somos creyentes, con este proceso de revelación de Dios, del Cristo resucitado, al corazón de cada uno de nosotros. En tercer lugar, Jesús aparece a Pedro. Digo, en tercer lugar, cuando los de Emaús llegan a Jerusalén, reciben la noticia de que efectivamente Pedro ha visto al Señor también. El texto no es explícito si el Señor apareció primero a los de Emaús y luego a Pedro o si fue al revés, pero probablemente este es el orden. El Nuevo Testamento no nos da ningún detalle en cuanto a esta tercera aparición. Es mencionado en este caso en Lucas, es confirmado por Pablo en 1 Corintios capítulo 15, pero no sabemos nada más. Pero aquí vemos la gracia de Jesucristo. Solo podemos imaginar lo que Pedro conocía en aquellos días de sentimientos de culpabilidad, de derrota, de angustia íntima por haber negado a su Señor. Y él es quien recibe de todos los 11 discípulos la primera aparición del Señor. En cuarto lugar, Jesús aparece a los discípulos reunidos en el aposento alto sin Tomás. Esta aparición es narrada tanto en Lucas 24 como en Juan 20. Ocurre al anochecer de aquel mismo día, es decir, ha pasado todo el día. Los discípulos un poco en vilo, me imagino, cada uno diciendo para sí, ¿será cierto esto o no será cierto? Bueno, por Lucas 24 sabemos que mayormente habían aceptado que era un hecho, habían aceptado el testimonio de Pedro y ahora de los 2 de Emaús y de las mujeres. Han ido asimilando a lo largo del día esta realidad de la tumba vacía. Pero cuando aparece Jesús, reciben un susto porque aparece repentinamente allí en medio de ellos y piensan que a lo mejor se trata de una alucinación, de un fantasma. Tanto Lucas como Juan nos cuentan el hecho de que en esta ocasión, a fin de demostrar que realmente era Él, Jesús les enseña las manos con sus heridas, los pies con sus heridas y el costado con su herida. Y lo hace porque ellos tienen esta sensación de que esto no es real. Yo creo que podemos estar plenamente de acuerdo con los enemigos del Evangelio en que estos hombres estaban efectivamente emocionalmente agotados. Y podemos admitir que si alguna vez ha estado en condiciones para poder ver alucinaciones, pues eran estos hombres. Y creo que podemos estar de acuerdo en que, como ya he dicho, estos días a continuación de la resurrección tienen que haber pasado para ellos como si fuese algo irreal, surreal, como en sueños. Hasta tal punto era así que ellos mismos estaban confundidos. Pero en cada una de estas historias observamos cómo incide lo objetivo juntamente con lo subjetivo. Las manos, los pies, el costado. Y Lucas añade que Jesús, para demostrar que no es fantasma, come un poco de pescado y panal de miel. Qué importante iba a ser esto para ellos después, cuando Jesús desaparece y se están preguntando, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos soñado o era real? Pues allí está el plato vacío. Constantemente vemos esta coincidencia en estas historias de lo subjetivo y lo objetivo. En quinto lugar, Jesús aparece a los 11 juntamente con Tomás. Tomás no había estado allí por alguna razón no explicada cuando Jesús apareció. Y pobre Tomás tuvo que esperar toda una semana. Y los demás discípulos también. Y yo me imagino que se habrán estado preguntando, bueno, pero ¿qué pasa ahora?
Jesús nos ha aparecido y ahora no da señales de vida. ¿Por qué no aparece otra vez? ¿Por qué no nos dice lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no establece su reino? ¿Por qué no actúa? Y me imagino que eran días bastante largos. Había uno de ellos que no tenía ninguna duda al respecto, porque sus dudas eran totales. Él estaba plenamente convencido de que los otros se habían vuelto trastornados, locos, y que todo esto era puro cuento. Y qué importante es también esta evidencia de la experiencia de Tomás, todo un incrédulo, que a pesar de todas estas evidencias no se va a dejar convencer por lo que tiene por cuentos y por proyecciones y podríamos añadir otras palabras sofisticadas de hoy, ¿no? Para explicar estas cosas. No me vengáis con estas cosas, yo no lo puedo creer. Y entonces tiene el encuentro con Jesús y se le van las dudas. En sexto lugar, Jesús aparece a los discípulos en Galilea, en el mar de Tiberias. Juan dice que es la tercera vez que aparece a sus discípulos, pero hemos estado diciendo que ahora es la sexta vez que aparece. Pero creo que hemos de entender a Juan en el sentido más estricto y literal de la frase. Es la tercera vez que aparece a los discípulos, es decir, a todo el conjunto de ellos. Ha habido mucha insistencia sobre esto de ir a Galilea. Los ángeles lo dicen a las mujeres desde el primer momento: volved a los discípulos y decidles que tienen que ir a Galilea porque allí Jesús va a aparecer. Jesús mismo, cuando aparece a las mujeres, también les da el mismo recado: decir a los discípulos que vayan a Galilea, porque es en Galilea que yo voy a aparecer. Luego, para sorpresa de todos, Él aparece de hecho en Jerusalén. Pero sigue vigente la instrucción de ir a Galilea. Y en un momento determinado, en ese periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión, los discípulos obedecen y van a Galilea. Nuevamente, una pequeña evidencia para nosotros: ¿quién va a emprender este viaje si no está plenamente convencido en cuanto a las instrucciones de los ángeles y Jesús? Y yo al menos tengo esta sensación de que esto me convence mucho. Yo no tengo ni idea de por qué insistió Jesús en que tenían que ir a Galilea. Quizás porque Jesús fuera a revelarse a otros discípulos que vivían en Galilea. Pablo nos habla de 500 que vieron a Jesús en una ocasión. No sabemos en qué ocasión, pero podría haber sido una de estas apariciones en Galilea. Y a lo mejor que Jesús quería revelarse a algunos de aquellos que vivían allí, y no sin los apóstoles. Pero realmente no sé por qué tenían que ir a Galilea, ni creo que nadie sepa a ciencia segura. Pero qué importante también en cuanto a la autenticidad de estas historias, ver que tuvieron que emprender todo este viaje hasta el norte y luego volver otra vez hacia el sur, en medio de este periodo, siguiendo las instrucciones del Señor resucitado. Es otra evidencia de que estamos muy lejos aquí de situaciones que se puedan interpretar sencillamente como proyecciones y cuentos. Y allí Jesús, en la orilla de la playa de Galilea, les prepara una comida. Y es curioso, ¿verdad? Porque en al menos 3 ocasiones hay comidas en medio cuando Jesús aparece. En Emaús, en el aposento alto, y ahora en la playa. Come con ellos. Supongo que en parte como anticipo del gran banquete que vamos a celebrar cuando nosotros estemos en presencia del Señor resucitado, visible para nosotros. Pero también, nuevamente, una pequeña evidencia objetiva. Desaparece Jesús. Pero allí está el plato vacío. En séptimo lugar, otra vez aparece en Galilea, en el monte, tal y como leemos al final de Mateo capítulo 28.
Allí da la gran comisión a los discípulos, una comisión que él seguramente habrá dado en diferentes ocasiones después de su resurrección. Al menos vemos que es así si cotizamos las diferentes versiones de los evangelios. Y para abreviar, en octavo lugar, hemos de hacer mención de la aparición a más de 500 personas en una sola ocasión, que, como digo, puede ser identificada esta aparición con alguna otra ocasión, pero no lo sabemos. Esto en 1 Corintios 15, versículo 6. En el mismo texto, el versículo siguiente, se nos habla de una aparición a Jacobo, que no es mencionado en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y finalmente, en 10º lugar, Jesús aparece a todos los discípulos en el Monte de los Olivos, en las proximidades de Betania, en el momento de su ascensión, cuando les abandona físicamente en un sentido definitivo, aunque vuelve a estar con ellos en el día de Pentecostés por su Espíritu. Estas pues son las apariciones. Observamos enseguida que Jesús solo apareció a los discípulos. Qué fácil habría sido para aclarar todas las dudas si Jesús hubiese aparecido a los sumos sacerdotes y Pilato, ¿no? Pero entonces el reino de Dios no sería fundado sobre la base de la fe, sino sobre la base de una coacción desde el cielo. No vamos a explorar esto mucho más, pero creo que es una idea importante. Dios nos dará toda la evidencia que válidamente necesitamos, pero no nos dará evidencias de tal manera que nos obliguen a creer contra nuestro deseo, contra nuestra voluntad. Estos son los hechos. Como ya he dicho, la semana que viene vamos a explorar más estas cuestiones, ver lo que dicen otros en contra de estos hechos, intentar ver algo del significado de estos hechos para nuestra propia vida. Pero antes de concluir hoy quisiera citar solamente un texto de Romanos capítulo 10. ¿Por qué es importante toda esta evidencia? Porque de nuestra respuesta ante esta evidencia depende nuestra salvación eterna. Nosotros estamos aquí, personas que mayormente decimos que creemos en la resurrección. ¿Es así? Porque el creer o no depende de lo que digamos con nuestros labios. Se refleja en nuestra manera de vivir. Está muy bien, muy conveniente, muy cómodo decir creo en que Jesús resucitó, si en lo que crees es en un hecho que ocurrió hace 2000 años y ya no tiene nada que ver con nosotros hoy. Pero los que decimos que creemos en la resurrección de Jesús, estamos diciendo que Jesús está aquí. Y que cuando salga para mi trabajo mañana por la mañana, Jesús va a mi lado y está a mi lado y me ve. Y en mucho de nuestro comportamiento estamos implícitamente cuestionando si realmente creemos. Porque si realmente creyésemos, ¿viviríamos como vivimos? Esto es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y para poder confesar esto tienes que creer previamente en la resurrección, porque no puedes decir que Él es el Señor hoy si crees que murió definitivamente hace 2000 años.
Y tienes que creer no solamente en la resurrección, sino en la ascensión y la glorificación de Jesucristo, que Él está sentado a la diestra del Padre, Rey de reyes y Señor de señores. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, las dos cosas van juntas. Hace falta una confesión con la boca. Hace falta una plena convicción del corazón. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Él. Amén.